Traducción es un arte muy bonito para poder seguir haciendo a nosotros llegar libros de diferentes idiomas. Hoy yo tengo una invitada muy especial que nos va a contar un poco sobre la traducción y su experiencia de traducir. Tengo una invitada muy especial, Liliana Valenzuela. Muchas gracias, Liliana, por estar aquí. Hola, Sidar, ¿qué tal? Al contrario, un honor estar en tu programa y muchas gracias por la invitación. Sé que tienes muchos seguidores por todas partes y muy contenta de saludarte a ti y a todo tu auditorio. No, no, gracias a ti y a mi público me gustaría presentarte. Liliana Valenzuela es una poeta galardonada y aclamada traductora al español de obras de autores como Sandra Cisneros, Julia Álvarez, Denise Chávez y muchos otros escritores. Es autora de la colección completa de poesía en dos idiomas, Codex of Love, Bendita Ternura, y del chapbook Codex of Journeys, Bendito Camino, y de varios chapbooks artesanales. Es becaria de Macondo y Canto Mundo y ha realizado residencias en The Tasajio Residency Writers Colony en Derry Hollow y Beaumont Studio Center. Originaria de la Ciudad de México, Valenzuela vive y trabaja en Austin, Texas. El último lanzamiento de Liliana es un libro original de poemas titulado Codex of Love, Bendita Ternura, publicado por Flavo Song Books y su traducción al español de la novela corta Martita, I Remember You, Martita, te recuerdo, de Sandra Cisneros, publicada por Vintage. Así que con esta introducción bastante impresionante, me gustaría invitarte y me gustaría decirte gracias otra vez a Liliana por estar aquí. Gracias a ti, Sidar, muy amable. Bueno, pues Liliana, empezamos la entrevista por preguntarte en general qué tal la vida, cómo estás tú ahí en los Estados Unidos, qué tal tu trabajo y qué tal tu familia. Gracias, Sidar. Bien, aquí te saludo desde Austin, Texas, Ujú. donde, perdón, llevo ya muchos años viviendo, ya más de la mitad de mi vida. Soy originaria de la Ciudad de México, pero ya llevo aquí muchos años y bien, o sea, muy contenta. Tengo un trabajo actualmente en la Universidad de Texas Ujú. y también estoy dando una clase, así que todo muy bien. Y también acaba de nacer este semestre o este año, hace 2 meses, mi primer nieto, así que Qué ahí buena, a enhorabuena. visitarlo. Muy Felicitaciones. contenta de esa nueva etapa de la vida y pues súper ocupada. Austin sigue creciendo, pero todavía no es tan grande como otras grandes metrópolis, pero ofrece muchas cosas Qué bueno. para hacer la vida interesante, ¿no? Mucha música, arte, poesía, Ujú, ujú. gente linda. Qué Y bueno. voy y vengo a México lo más seguido que puedo, que es como una vez al año, a veces 2 veces al año Ujú. y todavía tengo mucha familia allá en la Ciudad de México, en Jalapa, Veracruz, en Cuernavaca. Entonces, pues sigo con mis raíces, mi conexión todavía muy fuerte. Qué bueno, qué bueno. Pues felicitaciones otra vez y empezamos la entrevista con la primera pregunta que tengo, que cuéntanos un poco sobre tu niñez, ¿no? ¿Cómo era tu niñez? Sí, gracias. Pues fíjate que fue muy interesante porque yo crecí adentro de la refinería de petróleo en la Ciudad de México. Ah, Mi papá era ingeniero químico del petróleo. ujú, Entonces nosotros crecimos en la colonia de la refinería, que era una colonia donde vivían los ingenieros, que era entonces como 35 casas. Era como un pueblito dentro de la refinería, dentro de la gran ciudad. ah, Entonces íbamos y veníamos a la escuela a otra colonia afuera y regresábamos. Y esa colonia, aunque estábamos dentro de la refinería y había contaminación, obviamente, porque todo estaba allí a un lado, ujú, también tenían en ese espacio muchos jardines, había una piscina, había árboles, entonces, y no había muchos coches, entonces fue muy agradable crecer allí y todas las familias se conocían, todos los niños andábamos sueltos, corriendo por las calles, entrando a las casas de los amigos. ujú. eh, Como que fue una época muy, muy bonita en ese sentido de que no había
preocupación de seguridad ni de nada, cosas de ese tipo, ¿no? Que ahora ha cambiado bastante la ciudad en ese sentido. Pero todavía era una época bastante tranquila en los años 60, 70, que fue cuando yo crecí ahí. Ujú, Y dentro de mi entorno familiar eran mis padres, mi mamá era también química farmacéutica, ujú, pero ella en realidad en su corazón ella era artista, ¿no? Ella era cantante, tocaba el piano, cantaba muy bonito. Ella hubiera querido ser cantante, artista, pero en esa época pues era más difícil también, ¿no? sí, Y entonces, pero en la casa siempre hubo mucha música, porque con ella y también la familia de parte de ella, todos tocaban el piano, cantaban. ujú, Entonces, cuando nos reuníamos en la casa de mis tíos del ujú, lado materno, eh, siempre había como nuestras pequeñas tertulias, ¿no? ujú, En que a nosotros como niños también se nos estimulaba a sentarnos a tocar el piano, a lo que íbamos aprendiendo. ujú, Y mi tía abuela, que vivía ahí en la casa, mi abuela en realidad había muerto muy joven, nunca la conocí, pero esta tía abuela ujú, eh, le interesaba mucho la poesía y ella declamaba poemas ujú. de memoria. Entonces, dentro de esas reuniones familiares, yo recuerdo que ella se sabía varios poemas largos, ¿no? Y todo el mundo le escuchaba con mucha atención y ella los declamaba con mucha emoción y eran momentos muy bonitos que después me di cuenta de que sí me influenciaron bastante, ¿no? En mi camino de la lengua, el idioma, de la poesía y el amor por el arte, ¿no? Y del lado de mi papá eran más, o sea, más sencillos, no tenían background musical, nada, Ujú. pero mi papá era un audiophile, o sea, un melómano, que él amaba la música y tenía muchos aparatos de música. Y como Ah, era ingeniero, siempre le gustaba tener los aparatos más recientes eh, y los compraba de segunda mano, pero él hacía todo y siempre teníamos mucha música y mucho sonido de muy buena calidad. Y mm, también él era como un storyteller, ¿no? Le gustaba contar cuentos, historias, chistes, eh, y la gente lo escuchaba con mucha atención, ¿no? qué bueno, qué bueno. Bueno, pues muy interesante. ¿Y cómo desarrollaste este interés en literatura? Ya me mencionaste sobre la influencia de tus padres, la música y todo, pero realmente ¿cómo desarrollaste el interés en la literatura? Sí, pues fíjate que fue un poco más tarde, ¿no? Bueno, en el high school, una de mis influencias fue un maestro de inglés y de literatura, Ujú, que fue cuando yo me conecté más con esas lecturas que él nos daba, ¿no? Que eran como más contemporáneas y del inglés que se sentía como más inmediato. Lecturas de James Baldwin, de las hermanas Bront, eh, cosas que me gustaron mucho, aún más que las lecturas que nos daban en la clase de español, ujú, porque hacían empezar desde el mío Cid mm. y ir de atrás para adelante y era muy difícil, ¿no? Entender ese lenguaje y esos personajes. Y Ah, hasta después llegamos a la literatura contemporánea, entonces no me interesaba tanto. Y luego en la universidad yo estudié antropología, antropología cultural, que fue como mi primer interés de querer entender el mundo, querer entender cómo las sociedades humanas, cómo se conforman, sus creencias, sus pensamientos, los mitos, claro. leyendas, todo ese tipo de cosas. Y no fue sino hasta cuando casi terminaba yo la universidad que tomé un curso de escritoras experimentales en inglés, Ujú, que fue un descubrimiento para mí, ¿no? Que fue así como que, o sea, se me prendió el foco de por fin leer a escritoras mujeres y experimentales y que estaban hablando de muchos temas
ujú, donde todo se valía, ¿no? Y ya con mucha libertad y mucha más soltura, y eran como la primera ola feminista. ujú, Y también estábamos leyendo a muchas de las teóricas, ¿no? De Estados Unidos, de Francia. Y entonces, pues todo eso me abrió un panorama que dije, wow, porque hasta el momento yo realmente solo había leído a escritores hombres, ¿no? Que mm, mientras que sí me influenciaron y yo, o sea, sus melodías, su música, de sus palabras, me influenció mucho como García Lorca, Neruda, de los diferentes poetas. No había conocido a tantas escritoras, solo como Rosario Castellanos, pero me parecía como muy sombrío, un poco triste su poesía, igual que Gabriela Mistral también, ¿no? La Premio Nobel de Chile, que también había leído algunos de sus poemas, pero se conocía poco en realidad, ¿no? Y se me hacían como figuras como más mm, remotas, alejadas, que tal vez no habían tenido una vida muy feliz ujú, y que no me llamaban tanto la atención, mm, ¿no? En ese momento. Ahora, claro, ya se han descubierto muchas cosas de sus vidas y de todo lo que ellas tuvieron que luchar ujú, y de todas las cosas que una sociedad muy rígida a la que se enfrentaron, ¿no? Y mm. ahora ya sabemos más cosas y me identifico más, pero en esa época no fue sino hasta que estuve en Estados Unidos, en la universidad y aprendiendo cosas en inglés. Vale, vale. Pues muy interesante lo que tú cuentas, Liliana. ¿Y cuándo te diste cuenta de que querías ser traductora y escritora? ¿O ¿cuál fue primero? No sé, así que ya me cuentas tú, escritora o Sí, y pues fue traductora. como un poco en esa época, o sea, de que decidí que quería ser escritora, empecé a escribir y empecé a escribir poemas principalmente en español. Y luego tratando de comunicarme con la gente en mi entorno, ya vivía yo aquí en Texas, Ujú, entonces empecé a querer traducir mis poemas al español, que diga al inglés. ujú, Eh, y pues mi inglés en esa época no era todavía tan bueno, era suficientemente bueno para poder asistir a la universidad, pero ya para un nivel literario todavía me faltaba bastante. Y entonces me di cuenta de que esto es bastante difícil y sobre todo traducir poesía, ¿no? Como tú sabes, es casi lo más difícil, sí, aparte de traducir canciones, letra de canciones o chistes, que yo creo que eso es como hasta arriba, ¿no? claro. Lo más difícil. Ujú, Y entonces empecé a asistir después, años después, como unos 7, 8 años después, a un grupo de traductores de aquí de Austin, en el que todavía participo. ujú, Y ellos tenían un grupo especializado dentro de ese grupo sobre literatura. Entonces yo llevé algunos de mis primeros poemas y ellos me ayudaron a traducirlos al inglés y me di todavía más cuenta de lo difícil que era y ujú, que necesitaba yo ayuda para poder hacerlo, pero estaba aprendiendo y me gustó, era como un juego, como un acertijo. ujú, Y también aprendí en ese momento que en realidad para la traducción literaria uno pues, usualmente lo hace a su idioma natal, ujú, ujú, a su lengua natal, porque es muy difícil ir en la otra dirección, ¿no? ujú. Y sobre todo siendo mis propios poemas. Ah, Entonces dije, ok, ya entiendo. Pero digo, bueno, entonces yo puedo traducir cosas del inglés al español y entonces empecé a intentarlo y dije, pues sí, en esta dirección es mucho más fácil para mí porque estoy viendo mi lengua materna. ujú, Y yo ya había conocido a Sandra Cisneros cuando yo anteriormente nos habíamos hecho amigas porque ella vivía a 3 cuadras de mi casa ujú, y era cuando ya había publicado The House of Mango Street, la casa en Mango Street, pero todavía no era súper famosa y tenía tiempo y estaba disponible y éramos vecinas y teníamos un amigo en común. Entonces nos hicimos amigas, yo asistí a uno de sus talleres de poesía aquí en Austin y luego cuando empecé a hacer las traducciones la contacté, ella ya estaba viviendo en California en ese momento y le dije que me gustaría traducir su obra porque me encantaba desde entonces y justo ella estaba buscando a alguien que le tradujera el cuento infantil Hairs, Pelitos, y también el cuento Eleven, que
lo traduce como 11, ¿no? Que es la niña que tiene 11 años, pero que dentro es como que tiene 9 y 10 y 8 y 7 y todas las edades están como una cebolla adentro de este personaje, ¿no? Mm. Y entonces, pues sí, surgieron casi paralelamente, pero fue como cuando tenía yo 20 y tantos años. Ah, vale, vale. Bueno, pues muy interesante. Y ahora que menciones a Sandra Cisneros, mi siguiente pregunta era sobre tu experiencia, ¿no? Cuéntanos tu experiencia de traducir a Sandra Cisneros e incluso Julia Álvarez, ¿no? Cuéntanos un poco, porque estas son las escritoras que yo también he leído y de hecho, estoy leyendo actualmente The House on Mango Street. Tengo el libro aquí en mi pequeña biblioteca detrás. Y he leído también a Julia Álvarez, su novela de How the Garcia Girls Lost Their Accents. Incluso, de hecho, es una de las 4 novelas que yo tengo como para mi investigación, ¿no? De doctorado. Así que, por favor, cuéntanos un poco sobre tu experiencia de traducir a estas autoras. Sí, cómo no. Pues con Sandra, te digo, ya te conté mis comienzos y llevamos ya 4 décadas colaborando. Ujú. Así que ha sido una relación muy bonita y una verdadera colaboración, porque ella siempre ha estado muy involucrada con las traducciones y le importa mucho que la traducción en español esté bien y realmente refleje su voz. Entonces, invierte mucho tiempo y esfuerzo en colaborar y ver las preguntas y juntas muchas veces llegar a una mejor solución. Y entonces, por eso yo creo que sí tiene mucho el toque de ella. Eh, y siempre, o sea, ha sido una colaboración muy cordial, muy collegial, ¿no? O sea, de respeto mutuo, en que muchas veces ella dice, no, pues esto no lo puedes traducir literalmente porque tiene otro sentido. Entonces tú no te preocupes del original, tú haz la versión que tienes que hacer en esta oración o este párrafo para que funcione en español y para que suene natural o sea interesante o el juego de palabras, para que refleje la misma intención y contenido, aunque no palabra por palabra textual. Y uno Claro. de los retos de su escritura, como tú sabes, es que ella tiene una escritura híbrida, donde mezcla el inglés y el español. Y eso era algo bastante novedoso cuando ella empezó a hacerlo y que eso refleja la mezcla de las culturas y cómo la gente habla en Estados Unidos y sobre todo en la frontera, en Texas. Eh, entonces ella captura esa forma de hablar y la pone en sus libros y yo lo que me toca hacer es como ver cómo está armado, como romperlo en partes y luego volverlo a armar en el otro idioma Ujú. y haciendo los mismos juegos. Entonces no puedo poner la misma palabra en español que ella puso en español en su texto porque en mi versión no tendría sentido, o sea, no, porque es una palabra ordinaria. Claro. Entonces tengo que poner una palabra en inglés en otro momento Ujú. que suene natural, como sobre todo en el diálogo, que ese personaje diría esa cosa Ujú. y que suene interesante, divertido, bonito, y que refleje ese hablar de híbrido de la frontera, del code switching, del cambio de códigos, Ujú. que es lo usual aquí. Entonces, pues requiere un gran eh, grado de complejidad, de creatividad, de flexibilidad y de realmente imaginarme a los personajes cómo serían en este idioma y cómo se expresarían para darle vida en la nueva obra y que suene como una obra que nació en ese idioma y no como una traducción, ¿no? Y Claro. luego con Julia Álvarez, ella es una escritora dominicana, como sabes, entonces fue otro reto diferente porque yo no soy de la República Dominicana, soy mexicana, entonces por eso con Sandra tengo más afinidad. Eh, y no he visitado la República Dominicana, pero sí tengo familia en Puerto Rico, entonces conozco un poco la región del Caribe y sé que hablan muy diferente, ¿no? Que nosotros nos entendemos perfectamente, pero es un español muy bonito también y especial y tiene sus propias expresiones.
Entonces lo que hicimos, yo he traducido varias de sus novelas para jóvenes y un cuento para niños. Eh, sobre todo con una de sus novelas, la de Antes de ser libres, Before We Were Free, que es la historia de su familia, básicamente de cuando ellos emigraron de la República Dominicana a los Estados Unidos huyendo de la dictadura de Trujillo. Entonces, y ella es una generación más arriba que yo. Entonces, para ese libro me asesoré con un dominicano que vivía aquí en Austin Ujú, y que era de la misma generación que ella. Entonces, yo tenía mis listas de palabras de dudas ujú, y nos juntábamos a ir cosa por cosa, ¿no? De mis dudas. Y él decía, no, nosotros no usamos esa palabra, usamos esta otra palabra. O no, esa palabra no se podría usar en este contexto porque eso todavía no existía. Eso, anteriormente usábamos esta otra cosa. ujú, Entonces fue un diálogo muy bonito con él y ese trabajo conjunto como informante, como asesor, ujú. eh, que eso me ayudó a darle un carácter más auténtico y que sonara dominicano, no mexicano. Claro, claro. Bueno, pues muy fascinante, Liliana. Y hablando de la traducción, ¿no? ¿Qué filosofía tienes tú en cuanto a la traducción literaria, ¿no? ¿Tienes alguna filosofía que tú sigues? Sí, buena pregunta, Siddharth. Pues cuando yo comencé a traducir, sí tenía muy en claro que yo no quería y no podía hacer una traducción peninsular, ¿no? De España, Ujú, porque no soy española, no vivo en España, pero cuando nosotros éramos niños en México, la mayoría de las traducciones que nos llegaban ujú, eran de ese español castizo, ¿no? ujú, ujú, Que le entendíamos, ujú. pero que nos sonaba un poco raro, ¿no? Era así como que, porque nos sonaba a que estaban hablando españoles, ¿no? ¿Podrías, Y porque así podrías había sido elaborar, traducido. sí, podrías elaborar un poco estos elementos muy raros de que tú hablas? ¿Podrías dar algunos ejemplos? Sí, o sea, lo más típico es, por ejemplo, eh, el vosotros, Mm, ¿no? Que sí. en España todavía se usa vosotros Ujú, y todas las conjugaciones de habéis, sabéis, conocéis, sí. eh, y que nosotros lo estudiamos en la escuela y lo entendemos, Mm, pero en América se perdió esa voz, mm, no se usa. O sea, sí. solamente en textos históricos o si alguien de España llega y te habla así, sí, entendemos, pero nosotros decimos ustedes. Mm, Y que tal vez es una forma arcaica de cuando llegaron los españoles y se quedó esa manera o regional, porque también como llegaron muchos sevillanos, ujú, era como el dialecto de allá, ujú, y también llegaron muchos de Asturias y de muchos lados, pero y también ciertas palabras que son muy comunes en España, expresiones sobre todo de la calle, del lenguaje hablado, eh, que para nosotros no significan nada, ¿no? Sobre todo malas palabras. Que las maldiciones que usan en España, nosotros nos quedamos, o sea, eso no significa nada aquí realmente. ah, ah, ok, Y nosotros tenemos nuestras propias maldiciones y nuestros propios mexicanismos, ¿no? De sí, cómo expresar estas cosas. Entonces, cuando yo empecé a traducir, dije, no, pues yo tiene que ser a mi voz, a la voz de las Américas, de Latinoamérica, y reflejando el pasado de dónde vienen los escritores, porque dentro de Hispanoamérica, como tú sabes, tenemos toda una gama ujú, de variaciones ujú, y cada una tiene su sabor regional y su riqueza de vocablos, de estilos, de dichos. Entonces yo quería darle ese sabor particular y no hacer como una traducción genérica de que, bueno, vamos a hacer la traducción que se entienda en todos los países, que es lo que hacen algunas casas comerciales que optan por un español neutro que no ofenda a nadie, pero entonces tampoco dice mucho, en mi opinión, ¿no? ujú, Entonces yo dije, bueno, yo prefiero ir más por el lado de los regionalismos para darle característica y sabor de ese escritor o escritora y de ese contexto geográfico de donde toma lugar
la obra literaria, novela, cuento, poema, lo que sea. Ujú. Eh, y tampoco abusar, ¿no? Porque tampoco puedes usar demasiados regionalismos porque entonces de repente pues ya nadie entiende nada, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo he aprendido que less is more, ¿no? O sea, que no hace falta muchos toques para darle originalidad, y color, sabor, sentido. eh, pero sí también reconozco que es algo que toma mucho más tiempo, mucha más investigación, mucho más esfuerzo, Ujú. porque realmente también estoy haciendo casi trabajo de antropóloga, ¿no? De etnóloga, Ah, de consultar con el autor, consultar con otras personas, leer, informarme, ver programas de televisión, de radio. Es un trabajo pues a bastante profundidad y toma tiempo y toma mucho esfuerzo, ¿no? Pero estoy muy orgullosa de las obras que he podido traducir de esa manera y no me gustaría hacerlo de otra manera porque para mí no tendría sentido. claro, entonces la filosofía de la traducción para ti, si podrías decirnos en unas palabras, ¿no? Exactamente, ¿qué es tu filosofía? Eh, es recrear en el lector la misma experiencia del lector en el original. Wow. Que sí, en el original te causó extrañeza, asombro, shock, Ujú. te pusiste a llorar, no te gustó, no sé, la Ujú. reacción que te haya causado. Sí. Mi ideal es que en la traducción, ese lector que no sabe nada del original, nada del inglés, pueda tener una experiencia no idéntica, porque no va a ser idéntica, pero similar. Qué bueno. ¿Y qué retos has tenido, Liliana, a la hora de traducir, ¿no? Como traductora. Sí, pues parte son como prácticos, ¿no? De la logística, de cómo encontrar estos trabajos, cómo abrirse campo en el mundo editorial, que al principio es algo desconocido Ujú. y que por mucho tiempo fue un mundo muy cerrado, ¿no? Que solo ciertas personas tenían acceso a ese mundo. Ahora con Internet, con print, Ujú. eh, o sea, de estas maneras de imprimir con diferentes medios, incluso grandes conglomerados, por cuenta propia, o sea, ya eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero primero fue como informarme y tratar de entrar a ese mundo y conseguir los contratos y conseguir las comisiones y conseguir los proyectos, ¿no? Porque antes todo ese mundo en Estados Unidos se manejaba todo desde Nueva York. Y si no estabas en Nueva York, no podías hacer nada, ¿no? Pero te estoy hablando de antes del Internet. Ahora todo ha cambiado, pero yo afortunadamente por la misma relación que tuve con Sandra, pude en un momento cuando ya me empezó a llegar más trabajo de traducción literaria, conseguir un agente literario, que seguimos hasta la fecha y llevo como 30 años trabajando con él y que ahora él es el agente de Sandra también, ¿no? Claro. Entonces, pues eso significó muchísimo y me ha apoyado con mis contratos, con que todo sea justo, con que se me pague, con que mi nombre esté en las portadas y conseguir tratos favorables porque el mundo de la traducción literaria, como tú sabes, por mucho tiempo ha sido muy explotado, ¿no? Muy poca paga, mucho trabajo, no hay reconocimiento. Y Ujú. poco a poco ha ido cambiando eso, ¿no? Y hemos luchado muchos desde diferentes trincheras para mejorar esa situación, porque antes eran principalmente los profesores universitarios los que conocían los idiomas, conocían los autores y hacían las traducciones casi por gusto, ¿no? Claro. Perdón, en su tiempo libre, pero ellos tenían trabajos de profesor. Y para mí, como traductora freelance, que fui por muchos años, pues tenía que ser un trabajo que pagara las cuentas, ¿no? No podía estar yo eh, sin que se me pagara algo justo. Ujú. Y pues eso funcionó y lo logré hacer por mucho tiempo. Luego, cuando se vino la crisis de 2008 aquí en Estados Unidos, Sí. eh,
pues llegó un momento en que tuve que encontrar otro tipo de trabajos porque la situación financiera estaba desplomada por un tiempo con la cuestión bancaria, que afectó muchas industrias, ¿no? Y luego ya también empezó a surgir Internet y pues ya luego cambió el panorama. Mm, En cuanto a la lengua, pues sí, yo creo que uno de los retos más grandes fue traducir precisamente estas obras de Julia Álvarez, porque era otra dimensión, otro vocabulario, otro panorama, pero me dio gusto poder hacerlo. yeah, Y también, perdón, es magnífica escritora ella. mm, mm, No he traducido sus novelas para adultos, pero para jóvenes y niños yo puedo decir que mm, sí tiene una manera muy especial de conectarse con la gente joven y de conectarse con sus sentimientos mm, y de que las personas jóvenes puedan entender temas muy complejos, ¿no? Como es la migración, como es una dictadura, como eh, temas de ser un niño inmigrante, que lo hace de una manera muy bonita. Y también con Sandra Cisneros, uno de los retos fue cuando traduje su libro de Caramelo, su novela, que es su novela más ambiciosa, yo creo, en cuanto a número de páginas, de temas, de dimensión, porque ella es en esencia una poeta que se dio a la tarea de escribir una novela, entonces cada línea, cada párrafo tiene la compresión de un poema. mm, Entonces traducirlo fue un gran reto, o sea, muy bonito porque su lenguaje es precioso, pero fue mucho, mucho, mucho trabajo. mm, Y todo eso, una novela que ella había escrito en 9 años, yo lo tuve que traducir en 6 meses porque querían que fuera una traducción simultánea. Y yo también en ese momento tenía un bebé de 6 meses. ah, yeah, Entonces dije, pues no sé cómo lo voy a hacer, ujú, pero yo lo voy a hacer de alguna manera. Entonces tenía a una niñera que venía 4 horas al día y yo me metía a hacer la traducción y yo, ok, ahorita, mm, y lo logré hacer, no sé ni cómo, pero fue un gran reto, ujú, pero luego una gran satisfacción, porque los dos libros salieron a la par y tuvimos la oportunidad de presentarlo en muchos lugares dentro de Estados Unidos, en San Antonio, en Nueva York, en Austin, y luego de viajar a España para presentarlo en una gira por España. claro, Y en España la editorial Planeta compró mi traducción. O sea, ellos tomaron un riesgo de publicar una traducción que tenía mucho el lenguaje mexicano okay, y el inglés, o sea, que no era para nada lo que ellos habían hecho anteriormente, ujú, pero lo hicieron y fue yo creo que un gran logro y un gran logro para mí personalmente de esta filosofía mía vale. de decir no todas las traducciones tienen que sonar iguales. Vale, vale. Bueno, pues muy interesante tus experiencias, Liliana. Y bueno, me identifico un poco con esto, me relaciono porque, bueno, yo también traduzco y a veces este tipo de retos muy técnicos, pero también, ¿no? Retos que tenemos en nuestras vidas personales, ¿no? Que a veces todo viene al mismo tiempo y siempre estamos a tope, ¿no? Así que, bueno, muy, muy, muy fascinante lo que tú cuentas. Y mi siguiente pregunta es sobre cómo crees tú que ven las editoriales, ¿no? A los traductores. Am, Te pregunto esto porque hace tiempo yo vi una entrevista de Edith Grossman, ¿no? Que pues desafortunadamente se murió hace poco y en su entrevista dijo que tenía que luchar por tener su nombre en la portada del libro, ¿no? Como traductora. Porque muchas veces estoy hablando de hace muchos años, las editoriales no, pues no les importaba poner el nombre del traductor, ¿no? Incluso hace unos días un amigo mío tradujo a un autor paraguayo, pero su nombre no aparecía en la portada. Así que me gustaría saber de ti, en tu experiencia, cómo ha cambiado la actitud de las editoriales hacia los traductores. Sí, buena pregunta. Pues sí, personas como Edith Grossman
fueron las que también fueron abriendo el campo, ¿no? Y buscando el reconocimiento y un trato justo, eh, porque estábamos en una época en que las editoriales tenían miedo de poner el nombre del traductor en la portada porque creían que no se iba a vender Mm, y casi ni ponerlo adentro, ¿no? Muchas veces lo ponían como en la página de los créditos, ahí como escondido, porque tenían miedo de eso, ¿no? Eh, y era como si el libro se hubiera traducido solo, ¿no? mm, Como que aquí está el inglés o el primer idioma y espontáneamente surgió esta versión, sí. sin reconocer que había una persona y un enfoque, un sentido estético, un sentido del lenguaje, Mm, todas las características que tiene uno que reunir, ¿no? Para poder hacer un trabajo de este tipo. Perdón, que no es cualquier cosa. mm, mm, Entonces, mm, sí, y casualmente Edith Crossman, eh, ella tuvo otra trayectoria, fue profesora, luego ya se dedicó a tiempo completo a la traducción y compartíamos a la misma agente, porque en un momento yo empecé con la que era agente de Sandra y era agente de Edith, y su nombre es Susan Berkholz, y realmente ella fue una gran promotora, impulsora de los escritores latinos y chicanos por un lado y de los traductores por el otro. Entonces yo le doy mucho el crédito y estoy muy agradecida porque ella fue de las que lograron que esto se incluyera en el contrato, porque si no está en el contrato, no vale, ¿no? O sea, si tú hiciste un acuerdo de palabra con el editor, que es tu amigo, lo conoces, no sé qué, a la hora de la hora, si no está en un contrato, no puedes hacer valer nada, porque los editores cambian, las editoriales cambian, pueden pasar muchas cosas. mm, Entonces ella empezó a abogar por esos términos desde el principio mm, y al tratar con las editoriales decir, bueno, nosotros queremos esto y esto no es negociable. Si ustedes no están de acuerdo, pues entonces no se hace el trato, ¿no? Que en esa época era así como que nadie se atrevía a hacer eso, ¿no? Y ahora mi editor, mi agente de ahora, Stuart Bernstein, lo quiero mencionar también, eh, él también ha seguido con eso y ha ido más allá también, ¿no? De seguir apoyándome eh, para reconocer que merecemos ese trato como casi de coautor. O sea, claro que no es exactamente el mismo lugar, sí, porque uno es la obra subyacente de las ideas, de la imaginación, de qué se trata esto, sí, pero reconocer que el traductor realmente sí es una tarea creativa mm, y que de autoría hasta cierto punto, y que también se le debe reconocer, y la idea de que la gente, si le gusta tu traducción, después van a buscar otras de tus traducciones, porque dicen, este me gustó, esto estuvo bueno. Yo quiero seguir leyendo a esta traductora porque este libro estuvo buenísimo, ¿no? Y entonces, con varios traductores de nombre que yo conozco, como Edith Grossman, también otra amiga, Marian Schwartz, que ella traduce del ruso, y lleva más de 100 traducciones de literatura. Y es tan buena que la gente la busca. Dicen, o sea, yo quiero leerla a ella, ¿no? Y que ella me está presentando a todos esos traductores, a estos escritores rusos, y que es genial y buenísimo. Y entonces ya se empieza a crear, sí, un seguimiento, o uno puede tener seguidores también como traducción, y eso puede ser un plus para las editoriales, aunque muchas todavía no lo reconocen y no lo aceptan, y sigue siendo una lucha, como tú dices, de tu amigo, que eh, muchas editoriales se resisten a esa idea. claro. Bueno, muy interesante. Y ahora pasamos a tu libro, ¿no? Tu libro de Codex of Love que yo dije, pues lo mencioné en tu presentación, ¿no? ¿Y cuál fue la inspiración, Liliana, de escribir Codex of Love? Cuéntanos un poco sobre este libro. Sí, pues este libro, o sea, es el producto también de 2 o 3 décadas de trabajo, de poesía que he venido escribiendo. Ujú. Perdón, no sé por qué estoy tan ronca hoy.
Eh, y entonces yo estaba tratando, o sea, concebí el códex como códice inspirada en los códices de Mesoamérica, de precolombinos, Ujú, de los aztecas y otras tribus en México que ya tenían libros y que ya tenían sus códices, como tú sabes, hechos en papel amate, corteza de árbol, y los pintaban y ponían los dibujitos de los pies, los dibujitos del habla, eh, y contaban sus historias y algunas de ellas llegaron hasta nuestras manos, hasta nuestros tiempos, pero también fue una gran tragedia que muchas de sus bibliotecas se incendiaron, o sea, los conquistadores españoles las incendiaron y hay toda una serie de libros y de conocimientos que se perdieron para siempre, como en muchas de las grandes bibliotecas como Alejandría o las bibliotecas de la antigüedad que desgraciadamente hay mucho conocimiento, muchos autores que ya nunca nos llegaron, ¿no? Entonces yo como queriendo hacer tributo a esa tradición que empieza desde tanto tiempo atrás ujú. y decir, este es mi códice personal de mi migración, de mi viaje de México a Estados Unidos y de todas las vivencias, experiencias vistas desde el filtro de la poesía. Vale. Entonces originalmente el libro tenía 5 secciones Ujú, eh, y una de ellas era Codex of Journeys, Bendito Camino, que era como la mirada hacia afuera, hacia el mundo, y hubo la oportunidad de publicarla antes como un chapbook con Matthew Press, un libro más pequeño, y dije, bueno, ese puede salir antes, ya que tengo esta oportunidad. Y entonces ya cuando hubo la oportunidad de publicar con Flower Song Press años después, ya lo revisé, lo cambié, le agregué una sección nueva de poemas ekfrásticos, le agregué otra sección de poemas más recientes. Y entonces también está compuesto de 5 libros dentro del libro principal, porque es un poemario como de 175 páginas, o sea que es más extenso que muchos poemarios comunes, ujú, entonces como que se subdivide en varios libros, ¿no? ujú, Pero fue muy difícil publicarlo porque yo también hago esa mezcla de los dos idiomas ujú. y entonces muchas editoriales, muchos concursos no cabía dentro de esos parámetros, ¿no? Entonces no podía meterlo porque tenía demasiadas páginas, o porque tenía traducciones al inglés, o porque mezclaba los idiomas. Entonces me topé con muchas puertas cerradas hasta que por fin estas editoriales que son de la frontera, que son de Texas, una es del Paso, otra de McAllen, ellos, los editores, son latinos, mexicoamericanos, y ellos entendieron inmediatamente qué es lo que yo estaba tratando de hacer y su valor cultural, su valor lingüístico, y dijeron, sí, sí, nosotros sí lo podemos publicar, ¿no? Pero fue un camino duro, difícil, pero ahora ya están en el mundo. Así que muy contenta por eso. Bueno, qué bueno. Y vamos a volver a este libro en un rato, pero mi última pregunta para ti es, ¿qué planes tienes para el futuro, ¿no? ¿Qué proyectos futuros hay en tu carrera ahora mismo? Sí, pues fíjate que ya tengo un manuscrito listo, Ujú, también de poesía, y con algunas partes también de ficción cortas, como short fiction, cuentos cortos que también he ido juntando. Y muchos poemas que surgieron durante el tiempo de la pandemia, que obviamente muchos tuvimos como una pausa también para escribir y para organizar nuestro material, y también de una experiencia de cuando hubo una nevada muy fuerte aquí en Austin hace unos 3 años, que nos quedamos sin servicios como por varios días y fue una experiencia dura, así como lo que se está viviendo alrededor del mundo, ¿no? Con el cambio climático, eh, que me tocó experimentar a mí de primera mano, entonces algunos poemas que surgieron de esa experiencia.
y pues ya, o sea, he tratado de empezar a ver también dónde colocarlo, ¿no? Eh, entonces, tengo eso que está, sí, o sea, ya buscando un hogar editorial también. Y lo estuve trabajando con otra amiga, Tammy Gómez, que es una poeta de Fort Worth, en el norte de Texas, y lo trabajamos durante la pandemia. Ella trabajando su manuscrito, yo el mío, y nos reuníamos semanalmente. Y fue una experiencia muy linda, muy rica de cuando no podíamos salir, pero tener una colaboración muy estrecha con otra poeta y seguir trabajando nuestros materiales, ¿no? Y espero que ella también pueda sacar próximamente su libro. Y también, por otro lado, he estado trabajando en una memoria eh, que tiene que ver con mi hermana que falleció hace 5 años y ella era pintora. Ah, Y ella era la hermana que me seguía, o sea, nos llevábamos apenas un año de diferencia. Y murió bastante joven de causas naturales, pero y ahora tenemos toda su obra. Pero ella también, o sea, ella y yo tuvimos una relación muy cercana, pero también de mucho conflicto. Entonces, es como uno de esos temas de vida que espero poder algún día llegar a desentrañar y a entender y a sanar. Y ya tengo como más de 100 páginas que he empezado y seguido en diferentes momentos. Y pues sí, me gustaría volver a retomar ese proyecto. bueno, pues muy interesante. Entonces, pues mucha suerte a todo tu trabajo en el futuro y espero que sigas escribiendo, traduciendo y podemos seguir leyendo tus obras, ¿no? Y mencionando tus obras, ahora pasamos a la última, bueno, no es una pregunta, sino más que un pedido, ¿no? O que por favor ah, lea tus pues, 3 poemas tuyos y sus traducciones al inglés de este libro de Codex of Love. Sí, muchas gracias, Sidar. Ha sido un placer también platicar contigo. Sí, Les enseño la portada, este es de Codex of Love, sí. que fue mención honorífica del concurso del International Latino Ok. uh, Book Awards. Ujú, Hace un año recibió ese reconocimiento. ujú, ujú, Y este poema es un ejemplo de este trabajo bilingüe, de yo ya llevar tantos años aquí en Estados Unidos y ujú, de estar con la cultura chicana, latina, que ya también forma parte de mí y de mi ser. Y se los voy a leer en forma bilingüe. ujú. Y tengo la traducción al español, pero a decir verdad, como que no me identifico tanto con la versión en español, porque es como rara, porque el trabajo es bilingüe. Ujú. Se llama November 2nd, 1998, on the eve of becoming an American citizen. Y bueno, sí voy a traducir el título porque si no, no se va a entender. 2 de noviembre de 1998, eh, en vísperas de convertirme en ciudadana estadounidense. Not me, not I, a gringa I would never be. Gritos de muere el imperialismo yanqui resonando en mi cabeza. Yo, la Malinche, there is always research, going full circle. Me, an American, a Mexican American, a bona fide Chicana chayote head. My life is here now, raising my bilingual chilpayates, married, metida hasta las chanclas in this brave new world. A binational, una Nutella bicolor, vainilla y chocolate, dual citizenship. At least los políticos en Mexico finally woke up to our raza on this side of the border. Welcome, paisano. Bienvenido, amigo. Hasta que se les prendió el foco, cabrones. Ahora sí, pásenle que su nopal está lleno de tunas. Aquí en la frontera, en el No Man's Land, mujer puente, mujer frontera, mujer malinche. Ahora sí, cuando me chiflen por la calle me podrán decir gringuita y por primera vez lo seré.
Una bolilla, una gabacha. Mis ojos azules y cabello rubio por fin corresponderán a los estereotipos de la gente. But you don't look Mexican. Entonces, ¿qué parezco? ¿Acaso tengo changos en la cara? When I die, spread my ashes along the Rio Grande, the Rio Bravo, where I once swam naked. Wow, Pues, muy pues fascinante. espero que nuestra audiencia en español haya podido seguir el hilo de las partes en inglés, pero Claro, es claro. como de sentirse atravesado, ¿no? Como realmente ese río que nos pasa por el medio y ser parte de dos culturas, dos idiomas y estar ahí a la mitad, ¿no? Pues, fascinante. ¿Tienes algo más para leer? Sí, sí, deja ver, puedo compartir este otro poema, y sí, si quieres lo leo primero en español y luego en inglés. Sí, sí. Eh, por el camino andamos, para mi hija Sofía Luz. Quiero mostrarte el mundo, cómo desenvolverte en él, segura de ti misma, armada de mapas y sentido común, como una mujer de mundo, ya sea por Hong Kong o Nueva York, Ubud o la Ciudad de México. Mi propia madre era incapaz de funcionar en el mundo sin mi padre, nuestro rostro oficial al mundo, quien pedía indicaciones, hacía llamadas, encontraba cuartos de hotel, negociaba con extraños, iba al volante y se sentaba a la cabecera de la mesa, impartía disciplina y fijaba límites. Hablaba con la policía después de un accidente. Tú, tú diles, tú, tú ve. Yo anhelaba ser una viajera sofisticada como él, ir a un restaurante sola y sentirme a gusto, ir y venir por las calles de una ciudad extraña, armada de mapas y sentido común, preguntando a extraños, comiendo a sus mesas, tomando su vino. Hasta ahora todo bien. Me levanto temprano para estudiar nuestro recorrido, trazarlo en el mapa, comparar rutas de autobús y metro, hago planes para el día de hoy, pero siempre dispuesta a improvisar. Hija, dame la mano, quiero mostrarte el mundo. Y luego en inglés, que de hecho el original lo escribí en inglés y Ok, luego yo lo traduje al español. ok, Y en ok. otros poemas yo los escribo en español y otras personas me los traducen en inglés. Vale, vale. Por el camino andamos. Le dejé el título en español. To Sophie. I want to show you the world, how to move about it with confidence, armed with maps and common sense, like a woman about town, be it Hong Kong or New York, Ubud or Mexico City. My own mother was incapable of functioning in the world without my father, our official face to the world, the one who asked for directions, made phone calls, found hotel rooms, negotiated with strangers, was at the wheel and at the head of the table, disciplined us and set limits, spoke to policemen after a crash. Tú, tú diles, tú, tú ve. I wanted to be a sophisticated traveler, like him, going to a restaurant alone and feel comfortable, go up and down the streets of a strange city, armed with maps and common sense, asking questions of strangers, eating at their tables, drinking their wine. So far, so good. I get up early to study a route, trace it on the map, compare bus to subway routes, map our destination for the day, but be ready to improvise. Hija, dame la mano. I want to show you the world. Wow. Muy, muy bonito, muy bonito. Y un poema más para terminar, Liliana. Sí, ok. Eh, muchas gracias. No, a ti, a ti. Creo que voy a terminar con uno cortito.
que este surgió en español, o no, deja ver. Sí, bueno, Click se llama. Inspirado en la fotografía Striking Worker Assassinated, photo by Manuel Álvarez Bravo, 1934. Manuel just happened by, his camera around his neck, when the strike came to an end. The clash, thin, youthful bodies versus hard bullets. At his feet, a young man in a neatly ironed checkered shirt, wearing pants with a belt, spills his blood on the pavement, expiring, passing away. Yet Manuel, with a click, instinctive and arbitrary, prolongs his life a few seconds, just long enough to place it before your eyes. Y voy a terminar con el original en español, que sí, me acordé que sí lo escribí originalmente en español y alguien me lo tradujo al inglés. Se llama Click y la obra, la fotografía se llama Obrero en huelga, asesinado. Fue una fotografía de Manuel Álvarez Bravo, 1934. Perdón. Manuel pasaba por ahí, cámara al cuello, cuando la huelga llegó a su fin. El enfrentamiento, cuerpos jóvenes, delgados, contra balas duras. A sus pies, un joven, camisa a cuadros bien planchada, pantalón con cinturón, derrama su sangre sobre el pavimento. Se extingue, se va. Pero Manuel, con un clic instintivo, arbitrario, prolonga su vida por unos instantes hasta llevarla ante tus ojos. Ah, muy fascinante. Pues muchas gracias, Liliana. Me has dado muchas cosas para pensar, ¿no? Y me encantaría pues leer tu libro algún día y, pues enriquecer mi propio pues entendimiento, ¿no? De las relaciones humanas y de la naturaleza, ¿no? En general. Así que muchas gracias, Liliana, por venir a mi canal de YouTube y presentar tus obras y tus poemas, y muchas gracias por toda tu experiencia y tu viaje. Pues muchísimas gracias a ti, Siddharth, encantada de poder llegar a otras partes de este mundo que ya cada vez se hace más chiquito gracias a esta tecnología y a Claro. iniciativas como la tuya, ¿no? Así que te lo agradezco mucho que pongas la atención en lo que está pasando de este lado. Muchas gracias y gracias a mi público también por ver este episodio de Español por Dentro. Hasta el siguiente capítulo. Chao. Muchas gracias, adiós. Adiós.